O sea, si cada bobina tiene 5 voltios, esta tendrá 10, esta tendrá 20, ¿cierto? Esta tendrá 40, esta tendrá 80 y esta tendrá 160 voltios. La tensión máxima significa pues sumar esto, ¿cierto? Desde aquí hasta aquí, o sea que aquí sería 160 más 80 sería 240, 240 más 40, 280, 280 más 20, 300, aquí más 10, 310 y 5, 315. O sea, aquí serían los 315 voltios. Entonces, podemos decir que yo puedo tener cualquier tensión que sea múltiplo de 5, ¿correcto? Entonces, 215, 225, 135, ¿cierto? 118 no podría, sería 120, ¿correcto? Entonces ya para ir ya avanzando esto. Pues bien, ahora, ¿cómo es que yo puedo, habiendo entendido esto ya, la fórmula, cómo es que yo puedo conectar? ¿Cómo es que yo voy a conectar esto? Entonces, aquí yo puedo usar o un relé de contacto normalmente abierto y normalmente cerrado con un común, o puedo usar también un interruptor, ¿cierto? De conmutación. O está en un lado o está en el otro lado, ¿correcto? Está, o digamos así, está en 0 o está en 1, pero en conmutación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo le he puesto aquí relé o interruptor para diferenciar que podemos usar cualquiera de los dos elementos. Lógicamente que cuando estamos usando relés, vamos a usar ya un sistema eléctrico. Mientras que un interruptor nos va a servir, por ejemplo, en un banco de pruebas, yo puedo tener varios interruptores, ¿no? Y yo puedo seleccionar, en base a la posición de los interruptores, puedo seleccionar la tensión de salida. Entendiéndose que los relés están en contacto sin energía, está en la posición normalmente cerrado, o el interruptor deberá colocarse pues en la posición 0, digamos, optándose, vamos a suponer que para abajo el interruptor es 0, para arriba es 1, ¿cierto? Entonces, conectándose en función de la posición de abajo, la palanquita para abajo, entonces vamos a coincidir con eso, ¿correcto? Diríamos así, que uno de los extremos de la salida va conectado al inicio de la bobina de salida, de la primera bobina, de menor tensión. Del centro del conmutador, del primer conmutador, va conectado al inicio de la segunda bobina. El centro del segundo conmutador va conectado al inicio de la tercera bobina. El centro del tercer conmutador va conectado al inicio de la cuarta bobina. El centro del cuarto conmutador va conectado al inicio de la quinta bobina. El centro del conmutador de la quinta bobina, ¿cierto?, va conectado al inicio de la sexta bobina. Y el centro del conmutador de la sexta bobina es salida. Entonces, cuando todos los conmutadores están en posición normalmente cerrado, ¿correcto?, no habrá tensión de salida porque todos va pasando a través de estos puentes, ¿correcto?, estos puentes, y no permitirá, pues, tensión alguna, ¿correcto? Vamos a suponer que este puente yo lo corro a la izquierda, correcto, entonces ya tendré pues un pase aquí y ya mi tensión de esta bobina será generado en la salida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto no, pero esto sí. Y si yo hiciera igualmente con otro, por ejemplo con esta bobina, ¿cierto? Entonces vamos a tener ¿qué cosa?
Vamos a tener que la tensión va a venir aquí, pasa aquí normal, aquí va a entrar y va a salir por aquí, o sea, va a tener esta tensión, va a aparecer aquí y se va a sumar más esta tensión, o sea, estas dos tensiones, ¿correcto? Se va a sumar estas dos tensiones y la salida va a ser, digamos así, 80 más 20. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en este caso, 80 más 20 sería 100 voltios. Pues bien, entonces ya habiendo entendido esto, porque esto es muy importante entenderlo, es el conexionado de esto. Ahora, esta bobina siempre baja tensión, o sea, de menor tensión. Procuren siempre colocarla lo más cerca al núcleo, ¿correcto? Y de mayor tensión lo más lejos. O sea, conforme las primeras bobinas, digamos aquí, se calcula para la tensión total, 315 voltios, para este caso, este ejemplo, 315 voltios. Se divide entre el número de espiras, ¿cierto? Y se multiplica por 5. Entonces aquí ya tendríamos una cantidad de espiras. Aquí tendría el doble de espiras. Aquí tendrá 4 veces estos 5, ¿cierto? Y así. Entonces va a haber más espiras. ¿Y qué resulta? Que a mayores espiras va a haber también mayor inductancia y va a haber una caída de tensión. También hay algo importante. ¿Para qué no está en el mundo de transformadores? Entender que las tensiones en un transformador también no es constante. Así que puede ser que la tensión de entrada sea constante, pero aquí no habrá siempre tensión constante dependiendo de la carga. A más carga, habrá una caída de tensión en el transformador. ¿Correcto? Entonces, no se sientan extraños en percibir que hay una caída de tensión. Va a haber siempre. Pero en todo caso, ya ustedes, si por algún motivo les es importante que esa caída de tensión sea superada, entonces pueden darle un tap más, ¿correcto? O un paso más, digamos así. Si yo tengo para 120 y estoy teniendo 115, puedo darle de repente 125 y puedo obtener 120 voltios. Eso es lo que se hace, en las redes primarias, ¿correcto? Entonces eso ya es un tema un poco más avanzado, pero ya les estoy dando algunos avances. Pues bien, habiéndose entendido ya esta parte, ahora nos falta ver cómo que esto va a funcionar, ¿correcto? Cómo que va a funcionar y cómo que yo puedo, digamos, saber qué interruptores voy a cerrar y qué interruptores van a estar abiertos. Entonces vamos a pasar a la siguiente